Hola amigos de Buena Nueva, un gusto saludarlos. Hoy continuamos con el estudio bíblico en el capítulo número 2 y tenemos precisamente dos invitadas de lujo. Nos están acompañando las salesianas cooperadoras que pertenecen a la Casa de Cartago, allá en Santo Domingo Sabio. Hoy contamos con Diana Acuña. Hola Diana Acuña. Hola, ¿cómo están? Y también con Ana Graciela, que esta es pues el segundo capítulo también que nos está acompañando. ¿Cómo estás, Ana? Hola, saludos. En el día de hoy, todos nuestros amigos que nos están observando, vamos a continuar con el capítulo número 2, que tiene por título, vea, aquí tengo un forro, para que no se me olvide, porque el tema es un poco largo, el número, oígame a mí, el tema es un poquito largo, el nombre, y se llama La palabra de Dios se hace lenguaje humano. Y me encanta porque si hay algo muy importante, obviamente, como seres humanos, pues es el lenguaje, ¿verdad? Es la necesidad del ser humano de encontrarse, de hablarse, de experimentar ideas, emociones, sentimientos, todo lo que el lenguaje hace en el ser humano, pues el lenguaje y el ser humano pues están íntimamente relacionados. Y bueno, aquí vamos a ir desglosando, como hicimos en el primer capítulo, tranquilamente y entendiendo que son capítulos pues sencillos y cortos para que no se los pierdan y que también puedan suscribirse al canal y compartir estos temas tan importantes. Empecemos por lo más básico. Cuando yo pienso en la palabra de Dios, en el lenguaje en el que ya me llegó a mí la Sagrada Escritura, bueno, yo me pongo a pensar primero en el lenguaje que nosotros tenemos acá en Costa Rica, ¿verdad? ¿Qué hablamos nosotros acá? Pues español, está clarísimo. Esa es la forma en que nosotros nos comunicamos. Eh, pero sin embargo, a pesar de que nuestro país es tan pequeñito, también tenemos nuestros acentos y también tenemos hasta nuestras palabras un poco muy regionales, podría decir, ¿verdad? Por ejemplo, como decía ahora al principio, cuando estaba presentando a nuestras dos compañeras, nos damos cuenta de que ellas están en Cartago y yo vivo en San José y hay palabras que nos identifican. Pero antes, ejemplo, yo hablo de usted, pero ellas hablan de Vos. Vos. inmediatamente lo comprendimos, ¿verdad? Acá yo, por ejemplo, le puedo decir a una persona, usted me puede acompañar a hacer un mandado. ¿Cómo dirían ustedes eso? Si es alguien como una figura de autoridad, entonces sí usamos el usted, pero si no decimos, vos me acompañarías a hacer un mandado. Demasiado Correcto. complicado. Vos me acompañarías a hacer un mandado muy largo, ¿verdad? Pero no es tanto, ¿verdad? Esa parte que sí se nota, que sí se siente como una palabra que identifica todo Cartago. ¿Cuál es esa palabra? Arajo. Arajo. Y nadie sabe qué significa, carajo, pero se utiliza mucho como una Claro, expresión significa muchas cosas. que significa muchas Depende del cosas. contexto. Depende de los contextos. Bueno, en la palabra de Dios, que ya nos llegó a nosotros de manera escrita, pues también, ¿verdad? Tuvo diferentes lenguas. Antes de conformarse propiamente como lengua ya escrita, la Sagrada Escritura, sobre todo el Antiguo Testamento, que es un libro judío, que es un libro propiamente sagrado judío, que se llama Tanaj, eh, pues por ser un libro muy regional, muy puntualmente regional, pues se escribió en dos lenguas básicamente. ¿En qué lengua se escribió lo que para nosotros es el Antiguo Testamento y que para el mundo de la religión judía es el Tanaj? ¿Cuáles son esas lenguas? En el hebreo, Latín. ¿Correcto? ¿Y en cuál otro? Arameo. Arameo, correctamente. Arameo y griego fueron donde se escribieron primero aquellos textos que se encuentran en el Antiguo Testamento nuestro y que es obviamente el libro sagrado de los judíos. Pero en el Nuevo Testamento, que recordemos del capítulo anterior, que nuestra Biblia se agrupa en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Si en el Antiguo Testamento se escribió en arameo y en hebreo, o más bien como en hebreo y en arameo, ¿en qué idioma entonces se escribió el Nuevo Testamento? el Nuevo Testamento está en griego.
y el correcto. Nuevo Testamento está en griego. Y uno diría, qué raro, si es un solo libro, ustedes trajeron la Biblia. Aquí la tengo yo, pero La tengo tendré cerca. que hacer como Sí, yo mucho la tengo despelote cerca también. para ir a agarrarla. Ahí está, excelente. Esa Biblia que tiene Ana y que Diana fue rapidísimamente a recogerla y que nos la está mostrando, uno dice, pero ¿cómo es posible que un solo libro tenga 3 idiomas? Bueno, esto se llevó todo un proceso, ¿verdad? Podemos decir que en los tiempos de Jesús efectivamente se hablaba más el griego, ¿verdad? Porque era la lengua universal del momento, era la forma en que todo el mundo podía comunicarse. Si nosotros tenemos que ir a otro país, qué sé yo, imaginémonos un país asiático, nos va a costar un poquitillo hablar quizás en el idioma de ellos, ¿no? Imaginémonos el mandarín. Y yo me imagino que ellos hablar español también es un poco difícil. Entonces, ¿cuál sería la lengua o el idioma que nosotros hablaríamos para comunicarnos con los asiáticos actualmente? Sí, algún idioma que uno considere como más universal. Si no sé mandarín, trataría de comunicarme en inglés, En a lo inglés, que sé. exactamente. Desde hace ya muchísimo tiempo el inglés se convirtió de alguna forma en ese idioma universal, ¿verdad? Me pasó hace pocos días en la escuela porque entraron 2 niñas asiáticas, no hablan absolutamente nada de español, no saben inglés y me topé a la mamá que estaba ahí. Entonces yo llegué y le dije, hola. Ella se rió un poquito asustada, me hizo así nada más, me hizo con señas que ella no habla español. Entonces yo me puse muy bilingüe y le dije, what's your name? Y no me entendió. Y yo dije, bueno, hasta aquí llegó la conversación, porque no hay manera de llegarle más allá, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, eh, en el griego, que era la lengua que se hablaba en aquella época, pues todos podían entender. Sin embargo, el Nuevo Testamento que se escribe en griego, se escribe en un griego particularmente eh, especial para el pueblo. Ana, voy a hacer la pregunta a Ana. ¿Cómo se llamaba esa lengua en griego? Exactamente cómo era que se llamaba. Y si Ana se queda así un poquito pegada, Diana también le puede ayudar a buscar sus archivos. Sí, porque no es una palabra común, Ajá. entonces se me ¿Cuál, escapan. cuál era, Diana? Koiné, no sé si pronuncia así, Ajá. que era Sí, común, correcto. El griego koiné, que era como el griego más común, es decir, como El de la el sencillo. gente, básico, del popular, del pueblo, exactamente. el coloquial, El coloquial, totalmente de acuerdo, el ¿verdad? voceo de los cartagos. Y, sí, exactamente. Y digamos, eso se daba porque, bueno, como les digo, básicamente era la lengua que se hablaba en todas partes. Continúa viendo Buena Nueva. Bueno, continuamos acá en este segundo capítulo de este curso, de esta formación bíblica. Chicas, hablemos ahorita entonces de cómo fue que se fue conformando la Sagrada Escritura. Sabemos de que se escribieron primero algunos libros, pero luego ya conformaron un solo libro, que es este, por ejemplo. Aquí tengo yo el mío, mire, ya lo encontré. Aquí lo tengo. Ana tenía el de ella por ahí, ¿verdad, Ana? Ahí lo tiene Ana y Diana también. Mire, estamos armadísimos todos. Ahí está. Póngalo así, póngalo así. Eso, ahí. Ana, súbalo. Mira qué bonito. Saben, para los que no nos han visto, hay que leerlo. Escuchas Buena Nueva. Cuéntenme, chicas, voy a escucharlas a las dos en este momento interactuando. ¿Cómo fue que se dio ese proceso para que tuviéramos en nuestras manos la Sagrada Escritura? Empecemos con Ana y luego con Diana. Bueno, inicialmente era una vivencia de fe. Lo más Correcto. importante era vivenciar la alegría de la Pascua. Ujú, muy bien. Ok, Y además de que vivían después, bueno, además de que vivían su fe, ¿verdad? Luego empezaron a comunicarse, ¿verdad? Todos los relatos que se pudieron memorizar a través de los tiempos y compartirlos como en comunidades y ahí conversando sobre el tema. Sí, exactamente. Fue un proceso de 3 partes que también comentábamos la vez anterior, ¿verdad? Fe celebrada, fe vivida, experiencia de fe. Luego, bueno, esas experiencias se fueron también desarrollando por medio de los relatos que ellos mismos decían.
¿verdad? O sea, se acordaron de todas aquellas maravillas que hacía Jesús y las primeras comunidades cristianas hasta que se empezó a poner por escrito. Tiene una lógica, ¿no? Porque estaba clarísimo que si se iba a mantener a pura memoria, en algún momento se podía fallar, ¿no? Entonces era bueno tenerlos por escrito. Ahora, estos escritos, yo le dije hace un rato, como libros, pero no eran libros como los conocemos hoy, ¿verdad? Fueron escritos de diferentes formas. Por ejemplo, se habla hasta escrito sobre piedra. ¿Qué se escribió sobre piedra? ¿Alguien puede creer eso, que se escribió algo sobre piedra? ¿Saben, han escuchado ustedes algo sobre eso? ¿Qué se habrá escrito sobre piedra? ¿Qué menciona la Biblia que se escribió sobre piedra? ¿Saben esa? Los 10 mandamientos. Sí, habla de 2 tablas, ¿verdad? Pero Ajá. es curioso porque quizás la traducción nos falla un poco, porque en otros momentos hablaría de 2 piedras donde vienen los mandamientos. Pero también habían otro tipo de materiales que se usaban. Diana, ¿cuáles eran esos otros materiales? Enrollos, papiros y materiales como más orgánicos, ¿verdad? De lo que tenían a mano. No Exactamente. necesariamente el libro como el que tenemos actualmente. Sí, hay que Imagínate. entender todo dentro del contexto histórico, ¿verdad? Entonces, todo empezó Correcto. en papiros, en rollitos, ¿verdad? Exactamente. En Y luego, pergaminos, pues. Ujú. exactamente, exactamente. Decía un profesor de la universidad hace mucho tiempo, imagínense el montón de camellos que tuvieron que matar para ir escribiendo todo lo que se escribía en aquella época, porque no era exclusivo, obviamente, de la Biblia, ¿verdad? Era la forma en que se tenían los escritos. Escuchas Buena Nueva. Y bueno, como estábamos conversando, los judíos que ya estaban fuera de su país, que estaban prácticamente en la diáspora y que ya habían perdido su lengua, ya ellos no hablaban en hebreo, sino que en griego, pues tuvieron que necesitar un libro sagrado propiamente de ellos que estuviera traducido a la lengua que era en ese momento la más importante, que era el griego. ¿Quién tradujo esos textos que para nosotros es el Antiguo Testamento en griego? ¿Quién los tradujo, Ana? A esta traducción se le llama la de los 70, haciendo alusión a que, según la leyenda, fueron 70 ancianos. Y es interesante porque Diana y Ana se dan cuenta que a veces dicen leyenda y alguien podría decir, bueno, no hay como mucha seguridad, pero al fin de cuentas no importa si fueron ancianos o si fueron otras personas, porque lo que más importa es que fue traducida, Fue traducido. ¿verdad? Y era también por una necesidad. Bueno, y posteriormente, hablando de traducciones, vino alguien que nos la trajo hasta nosotros ya en un idioma que también fue universal. ¿Quién la tradujo? Ahora sí, no solo el Antiguo Testamento, sino todo completo, el Antiguo y el Nuevo Testamento, al latín. ¿Quién fue, Diana? San Jerónimo. San Jerónimo, efectivamente. ¿Se imagina la tarea que tuvo San Jerónimo para copiar todo eso, verdad? Imagínate. Un erudito completo de la época. Y a nosotros ya propiamente, también en latín, nos llegó hasta el año 1455 con la invención, con el invento propiamente de la imprenta, que se llamaba, bueno, el creador de la imprenta es Gutenberg, por lo tanto la Biblia recibe también el nombre de su inventor, o sea, del inventor de, de la De la imprenta, así que imprenta. se llamó la Biblia de Gutenberg. Estamos hablando de 1455, una Biblia con 73 libros, ¿verdad? Completamente en latín y completamente católica, ¿verdad? Entonces, para nosotros es un gusto, un honor, no sé cómo llamarlo, una alegría comprender que nuestra Iglesia Católica pues nos dio este hermoso regalo de fe. Gracias a esto pues nace básicamente también una comunidad y se va conformando ya después una liturgia que poco a poco va tomando mayor forma, ¿verdad? Eh, Comprendamos que, digamos, antes de que nosotros la tuviéramos ya de una manera un poquito más masiva en 1455, pues ya se utilizaban en otros idiomas, ¿verdad? En griego. Eso es lo que quería decirles en el año 382 en adelante hasta el 1455. Por acá voy a mostrarles una imagen que es la de las tres lenguas con las que se escribe el Antiguo Testamento, el griego, el arameo, bueno, el arameo, el hebreo y el griego.
donde tiene una frase o más bien un versículo de la Biblia que habla sobre que es el letrerito que le pusieron a Jesús en la cruz, en la parte de arriba. Eso está en Juan, capítulo 19, versículos del 19 al 20. Vamos a escucharlo en la voz de nuestra compañera Ana, que nos lo va a compartir en este momento. Vuelvo a repetirlo también para que ustedes lo busquen en sus diferentes versiones. Juan Evangelio capítulo de 19. Juan, Versículo capítulo 20. 19, versículos del 19 al 20. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo sobre la cruz. Estaba escrito: Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos. Vamos a cerrar con una serie de preguntas. Vamos a usar 4 preguntas de examen. Ustedes que nos están observando, que se han dado el tiempo para observarnos en este segundo capítulo, apunte la pregunta, apunte la respuesta también. Las 2 primeras, no, vamos a hacerlo así: Diana, Ana, Diana y Ana, ¿ok? Listos. Prometo que en el próximo capítulo, la persona que esté invitada y Ana pueden hacerme las preguntas a mí, para no ser así como tan vivazo, digámoslo de esta manera. A ver, Diana, ¿en qué lenguas se escribió la Sagrada Escritura? Hebreo, en griego, y luego la traducción que nos llegó a nosotros está en latín y nos llegó para traducirla a español. Y arameo, ahí nos faltó arameo nada más. Arameo, ok. Sí, muy bien. Arameo, unas cuantas partecitas. Ana, vamos con la segunda pregunta. ¿Qué es una traducción de la Biblia? O bien, ¿por qué se dio la traducción de la Sagrada Escritura? Bueno, es cuando pasamos de un idioma a otro y se da la traducción porque como inicialmente está en hebreo, pero muchos judíos están fuera ya de Palestina, van perdiendo su idioma materno y al empezar a manejar más el griego, se necesita entonces esa traducción. Muy bien, excelente respuesta. Diana Acuña, de los Salesianos Cooperadores de la Casa de Santo Domingo Sabio en Cartago, lista. Lista. La pregunta dice: ¿cómo nació la Biblia en el pueblo de Dios? Esa está buena. Ok. La Biblia nació, según nos contaron este capítulo, ¿verdad? Primero las personas se comunicaban, ¿verdad?, de forma oral, sin tener nada escrito, para no olvidar detalles, y todas las maravillas de Jesús lo fueron escribiendo en rollos, papiro, piedra, etcétera, ya para después convertirlo en libros y al final tener un solo libro con todos esos libros que se fueron creando durante toda la época. Un 10 para esa respuesta. Y cerramos con esta última. ¿Qué materiales? No, ese ya la respondió Ana, Diana, de una vez. ¿Qué materiales se usaron, verdad, para la Sagrada Escritura? Bueno, ya lo vimos: piedra, papiros, rollos, etcétera. Incluso piel de algunos animales, ¿verdad? Nos queda solamente terminar, chicas, dándole las gracias, pero antes vamos a hacer una oración para cerrar este segundo capítulo. Si alguna de las dos nos ayuda con la oración que tenemos ahí en común, ¿sí la tienen a manita? Bueno, nos ponemos en manos del Señor y agradecemos este momento. Esperamos que sea de provecho. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra escrita nació en el pueblo de Israel y en la iglesia, el nuevo pueblo de la alianza, que al leerla, meditarla y vivirla nos ayuda a encontrarnos con tu Hijo, que esa palabra hecha vida y que nos ayude a profundizar en la comunidad por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Muchas gracias, queridos amigos de Buena Nueva, por estar con nosotros. Comparta el video. Yo sé que hay mucha gente que necesita saber estas cosas, por más sencillitas que sean, son necesarias. Muchas gracias a nuestras invitadas de hoy, a Diana Acuña y a Ana Graciela Acuña, las dos de Cartago. Muchas gracias, chicas. Gracias a Qué vos. gusto. Buenas noches. Chao, nos vemos. Chao, buenas noches.